¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra última sesión de nuestro módulo de recursamiento denominado Sociedad Mexicana Contemporánea. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, recuerden que esta semana como tal, pues no analizamos una unidad, solamente es la recapitulación de los saberes aprendidos durante estas 3 semanas que han transcurrido. Derivado de lo anterior, pues bueno, en esta semana pues haremos un breve recorrido por todos los temas que hemos visto o que considero más sobresalientes para poder hacer nuestra actividad integradora. Y bueno, pues antes de comenzar, pues el orden del día primeramente es, pues ya como ya lo he hecho, pues darles la bienvenida, posteriormente hacer una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades integradoras, las 5 y las 6. Posteriormente damos un breve recorrido y recordatorio de lo que fueron pues, los temas más sobresalientes de nuestro módulo para posteriormente llegar a lo que sería nuestro foro Aprendiendo. También se suma en esta ocasión a esta nuestra semana pues el foro de integración que sí tiene valor dentro de su calificación y finalmente dar una explicación de lo que sería nuestra actividad integradora. ¿Sí? Bueno, pues de momento no tengo estudiantes, sin embargo, eh, en YouTube, pues cualquier duda o comentario que tengan, recuerden que con toda confianza se pueden poner en contacto conmigo para poderlas aclarar, ¿sí? Bueno, pues primeramente en cuanto a las actividades integradoras, pues tuvimos en esta ocasión la número 5, que en esta pues hablamos acerca de lo que se denominó la institucionalización de México y los movimientos sociales. Hablamos acerca de lo que fueron pues las principales características del cardenismo. Entre ellas, pues me parece que la mayoría pudo identificarlas sin mayor problema. Solamente creo que lo relevante de esto sería que fueran muy puntuales en señalar cuáles fueron las económicas y cuáles fueron las sociales, porque algunos las señalaron, pero solamente de forma general, ¿sí? En cuanto a la tabla de los propósitos y de las leyes, me parece que la mayoría investigó en fuentes que no son un tanto confiables. Recuerden que es importante irse a las páginas oficiales para obtener la información pues, más fiel, ¿no? Y sobre todo vigente, tomando en cuenta que la mayoría de ellas, de estas instituciones que se le están haciendo referencia, pues existen en la actualidad. Creo que las fechas de fundación no tuvieron problema y en cuanto a los presidentes en turno, fueron muy poquitos los que me colocaron en lugar del presidente de la República a las personas que estuvieron a cargo de estas instituciones como tal, ¿sí? En cuestión de la tabla de los movimientos sociales, me parece que la mayoría pudo identificar de forma correcta pues, estos aspectos políticos, económicos y sociales, y quizá el que más causó conflicto pues, fueron las similitudes con las demandas actuales. Por ejemplo, si nos pide hablar del movimiento estudiantil de 1968, pudiéramos haberlo equiparado a una situación también con estudiantes, pero de forma actual, ¿no? Un ejemplo, pues, tenemos pues que hace un par de años pues hubo una marcha en la Ciudad de México, pues hubo bastantes rechazados de la UNAM, entonces pues estos estudiantes rechazados pues organizaron una marcha con la finalidad de solicitar al gobierno mayores espacios, tomando en cuenta que las escuelas públicas pues no tienen la capacidad suficiente para tener gran cantidad de estudiantes y pues sobre todo cuando no se cuentan con los medios económicos para pagar una educación privada, pues entonces se generó este movimiento, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del sismo del 85, pudieran haberlo equiparado con algo que refiera a un desastre natural de manera reciente y cómo la sociedad se organizó en esa búsqueda para favorecer a las personas damnificadas. Si están hablando de la oposición electoral de 1988, pudieran haber hecho una similitud con relación a una inconformidad por parte de los ciudadanos en una elección mucho más reciente. Y así de esa manera pudieran haber obtenido un desarrollo más satisfactorio.
Después tuvimos una tarea que fue la número 6, en donde ya no teníamos como tal una plantilla y sobre todo esta nos daba la libertad a que nosotros investigáramos en artículos periodísticos algunos temas, entre ellos pues hablar acerca de lo que era la soberanía nacional, que hablara de los tratados comerciales y también hablar de lo que es la globalización. Entonces, aquí había dos preguntas que se tenían que hacer. ¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional? Todo esto lo iban a contestar toda vez que hubieran leído el documento compartido en un link dentro de las indicaciones, ¿sí? Después teníamos que señalar el cómo se desarrolla la política exterior mexicana con relación a la globalización y finalmente, pues, identificar pues un problema de nuestra sociedad en donde pudiéramos nosotros generar alguna alternativa de solución. Me parece que el único detalle aquí es que muchos combinaron lo que es la investigación con una breve parte de opinión personal. Creo que todavía les está faltando bastante en cuestión de que se note más una opinión y no solamente la investigación. Algunos otros me parece que no están tomando en consideración tanto los materiales que les comparto semana a semana y también la sesión grabada en YouTube. Es importante verlas porque no dieron cumplimiento a lo que era la extensión de las cuartillas, pero también no contestaron de forma correcta a las preguntas, no profundizaron en lo que era la globalización, en lo que es el comercio exterior. Por ejemplo, la primera pregunta que era hablar acerca de la soberanía nacional, que era el tema central. Algunos solamente hablaron de los tratados comerciales, pero no tocaron el punto de la vulnerabilidad de nuestra autonomía, ¿sí? Bueno, recuerden siempre, leer las indicaciones es prioritario, pero también el hecho de que vean ustedes sus sesiones grabadas y también sigan al pie de la letra las recomendaciones es fundamental. Y no se olviden también de que es importante revisar las rúbricas, ¿sí? Bueno, pues vamos a dar paso entonces a lo que son las diapositivas de esta semana. En lo que refiere a esta semana, les había comentado, como tal no hay una unidad que analizar, pero sí es la recapitulación de saberes aprendidos en en estas 3 semanas que ya han transcurrido. Bueno, el primer tema que nosotros analizamos pues fue el de la caída de Tenochtitlan, en donde señalamos que fue en el año de 1521, donde a raíz de la llegada de Hernán Cortés a Tenochtitlan, pues se da la caída de este imperio que tenía el control, que tenía el control de todo el pueblo mesoamericano, ¿sí? Con Hernán Cortés, nosotros tenemos ya la fundación de lo que fue el primer virreinato, que fue la Nueva España, y fue Hernán Cortés precisamente quien le dio ese solicitó a la corona, pues darle ese nombre, ¿sí? También señalamos, por ejemplo, los factores internos y factores externos que propiciaron la independencia. Creo que la mayoría pues nos dimos cuenta de cómo los indígenas las castas que surgieron a raíz de la mezcla entre las razas que eran la raza blanca, los españoles, la raza negra, la gente de África llegada por los españoles también, y los indígenas, entonces a toda esa mezcla que fue el mestizaje, pues también estaban en una situación de discriminación. Entonces, las causas internas pues fueron más en cuestión de la calidad de vida de la población, en cuestión de la discriminación, en cuestión de que no se podía participar en actividades políticas. Entonces de ahí que empezaron a surgir pues algunas inconformidades por parte de los nacionales para poderse liberar de la opresión que estaban generando los españoles. Y aparte la falta de comunicación, pues la información tardaba bastante tiempo en llegar vía marítima, ¿sí? Si hablamos de las causas externas, pues pudimos ver cómo las ideas de libertad llegadas de Francia, la ilustración también en Europa, la Revolución Francesa también, y también podemos mencionar lo que fue el que Francia pretendía siempre conquistar España, pues era una situación
en donde España invertía bastante de su dinero que recaudaba de sus colonias para los costos de la guerra. Entonces, pues de ahí podemos ver nosotros el surgimiento de dos facciones, ¿no? Los liberales y los conservadores. Los conservadores pretendían seguir con sus privilegios y seguir con ese sistema de gobierno monárquico, mientras que los liberales pretendían generar un nuevo sistema de gobierno que era el republicano o democrático, pero también aquí podemos nosotros ver cómo había una lucha entre estos dos, ¿sí? Mencionamos también en la semana número 2, hablamos acerca de lo que fue las etapas de la independencia, de la guerra de independencia y de sus protagonistas. Hablamos de la iniciación, de la consumación, se señaló también una parte ya posteriormente, las consecuencias que trajeron consigo estas etapas. Y entonces aquí encontramos a personajes principales, ¿no? Miguel Hidalgo, perdón, José María Morelos, Félix Calleja, Juan Ruiz de Apodaca, Francisco Javier Mina, encontramos a León Vicario, tenemos a José Ortiz de Domínguez, entre otros. Y sabemos que todo esto pues ocurrió en el año de 1810 y en donde Miguel Hidalgo pues toma lo que se puede considerar la primera bandera de nuestro país que nos da identidad, que fue la de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Después de ello, pues una vez que se gana la guerra, pues nosotros podemos ver que pues no teníamos nada, ¿no? Estábamos en una sociedad en donde no, como tal, no había caído el gobierno y era momento de empezar a darle forma a nuestro país. Unos pensaban que tener un sistema de gobierno monárquico pues era lo correcto, otros pensaban que no, que el republicano era el mejor. Sin embargo, pues entonces, durante ese intervalo de que no teníamos una consolidación de nuestra nación, pues algunos países nos intentaron conquistar. Tenemos primeramente a España, que quería nuevamente conquistarnos, tenemos a Francia también, Estados Unidos, que nos quitó gran cantidad de territorio en la en el gobierno de Antonio López de Santana, y también con Inglaterra también de alguna manera intentó controlarnos, pero pues afortunadamente todos ellos fueron movimientos fallidos y nuestra nación fue reconocida también como independiente, ¿sí? Entonces pudimos analizar las ventajas de tener una monarquía y de tener una república. Podemos mencionar que dentro de la monarquía pues no puede como tal haber un sistema de donde haya participación de la sociedad, puesto que solamente la monarquía pues, es hereditaria, ¿no? En la república pudimos ver que fue el mejor sistema de gobierno porque pues el gobierno se está renovando de forma constante, los cargos de elección popular son elegidos mediante un sistema democrático que es las votaciones y sobre todo también tenemos mayores garantías o en este caso derechos, ¿sí? Bueno, pasamos por el tema del porfiriato, en donde nosotros pudimos apreciar que fue un momento histórico también, en donde Porfirio Díaz gobernó por más de 11 años. Podemos ver elementos tanto positivos como negativos. Dentro de los positivos tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto, tenemos inversión extranjera, tenemos con, cuando hablamos de la Revolución Mexicana, pues señalábamos pues ese descontento que tenía la población al no tener derechos laborales, no tener un reparto equitativo de las tierras, no tener esa libertad de expresión, de asociación. Entonces ahí donde nosotros vemos a varios personajes que luchan por el reconocimiento de esas garantías individuales y esa justicia social y que todo ello se reconociera dentro de nuestro ordenamiento máximo que es la Constitución. ¿Sí? Más adelante nosotros analizamos el tema del neoliberalismo, en donde podemos ver que nuestra nación ya no solamente era a nivel nacional, sino tenía que haber un crecimiento a nivel interno, compartiendo tecnología, y ahí pues podemos ver este trato o relaciones internacionales con otras naciones, donde hoy México no solamente comercia
con Estados Unidos, sino también tiene convenios con Europa, Asia, Latinoamérica, entre otros, ¿sí? Entonces, esta semana tenemos nuestro foro Aprendiendo, y bueno, también tenemos nuestro foro de integración. Y entonces, toda vez que hemos dado paso a ese desarrollo de nuestros temas de una forma breve, pues vamos a pasar en lo que consiste nuestro foro Aprendiendo, ¿sí? Bueno, en esta nos dice que nosotros debemos de reflexionar respecto a los comentarios o sugerencias sobre los temas vistos durante el módulo. El facilitador estará encargado de atenderlo y podrán ayudar a sus compañeros si conocen la respuesta a alguna de las preguntas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es que señalar qué acontecimientos les resultaron más interesantes y qué habrían pasado si estos no hubieran ocurrido, ¿sí? Entonces, aquí que nosotros tenemos que echar mano de lo que nos llamó más la atención de nuestro módulo, y sobre todo también, como todo es historia y todos son sucesos, yo creo que ustedes pudieran pensar en elementos que hubieran cambiado actualmente a raíz de que eso no hubiera sucedido. Tan solo pensemos qué hubiera pasado si los españoles no nos hubieran conquistado, si Mesoamérica hubiera continuado existiendo, si habláramos a la fecha el español. Entonces son situaciones que creo que nos van a poner a pensar un poco en lo que sería nuestro país si esos acontecimientos o esos movimientos no hubieran ocurrido. Y sobre todo también lo que les gustaría seguir aprendiendo. Sabemos que nuestro módulo pues solamente dura un mes, ¿no? En un mes es imposible abarcar todo lo que comprende nuestra historia de México, que han sido siglos de desarrollo, de surgimiento de culturas que tuvieron ciudades, y que estas culturas dejaron un legado histórico bastante amplio, dentro de su incursión tenemos a la ciencia, a la tecnología. Entonces, pues realmente, si nosotros estudiamos la historia, pues podríamos pasar años y no la terminaríamos de analizar, ¿sí? Entonces, a ustedes, pues, ¿cuál fue lo que se les hizo más interesante y sobre qué tema les gustaría profundizar mucho más? ¿Sí? Recuerden siempre, no se olviden de lo que son las reglas de la etiqueta, el hecho de comenzar siempre con un saludo, mantener la cordialidad en todo momento, el que puedan ustedes, pues, estar abiertos a esa comunicación e intercambio de ideas, y también mantener el respeto, ¿sí? Siempre termine con una despedida, y ya saben que siempre es importante cuidar la ortografía, ¿sí? Si hablamos ahora de nuestro foro integrador, pues tiene por finalidad que analicemos, ya como tal, hagamos una toma de conciencia, ¿no? Y de ahí la pregunta detonadora: ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Como que es una pregunta, pues, demasiado amplia, ¿no? Para poder contestar. Entonces, si nosotros hablamos de esta parte de la identidad, podemos mencionar que lo que nos hace mexicanos, pues, es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras festividades, puede ser el lugar donde nacimos. Pero si lo señalamos solamente de esa manera, yo creo que la mayoría, pues, va a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos si nosotros queremos darle una respuesta que no se parezca a los demás, pues debemos de pensar en actividades que son propias del lugar en donde vivimos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy del Estado de México, pues a lo mejor y pues nací, no sé, en Teotihuacán, pues a lo mejor, pues mi pasado, mi legado histórico, pues, o lo que me hace parte de ese lugar, pues es las pirámides, son los vestigios arquitectónicos, a lo mejor el prepara, dar ejemplos. Entonces, ustedes también es importante que se fijen a su alrededor cuáles son los platillos típicos de la comunidad en que ustedes viven, cuáles son las festividades que más realizan y cómo se realizan. Uno podría decir, porque tenemos la festividad del Día de Muertos, ¿no? Pero la festividad del Día de Muertos tiene muchas variaciones.
Entonces, desde el hecho de que hay lugares en donde se velan los difuntos, otras en donde no, otras en donde se hacen ofrendas de diversos estilos. Hay ofrendas que son mayas, hay ofrendas que son teotihuacanas, hay ofrendas que son otomíes, etcétera, ¿no? Depende de dónde nos encontremos. Y pueden ustedes señalar rasgos característicos del lugar. E incluso también hasta si nosotros pensamos en esa identidad, hasta el clima tiene que ver, ¿no? Tan solo pensemos en las personas que vivimos en una zona fría, cuando nos trasladamos a una zona caliente, pues hasta extrañamos el clima en el que estamos habituados a desarrollarnos, ¿sí? Entonces siempre procuren puntualizar en características propias, no solamente generalizar en lo que me da identidad es las costumbres, las tradiciones, las festividades, porque no estaré aportando. Sin embargo, si ustedes ya me dan detalles de lo que los hace ser parte de ese lugar en donde ustedes viven, pues entonces eso va a diferenciar mucho el comentario de lo que señalen sus otros compañeros, ¿sí? Bueno, nos dice que participemos al menos 4 veces, pero siempre recuerden, es importante que nosotros como tal, como estudiantes, ingresemos de forma constante, porque en este caso hay algunos que solamente ingresan un día, hacen sus 4 aportaciones y no vuelven a ingresar. No es correcto porque no le dan a sus compañeros el tiempo suficiente para poder generar nuevos comentarios y también o responder a las preguntas. Entonces es importante que ingresen desde los primeros días de la semana hasta el último día para que puedan ver si les han generado preguntas o a lo mejor se les hizo interesante una participación de algún compañero. Entonces sí es fundamental que lo hagan en días diversos. También, otra de las cosas también es importante que nosotros al estar haciendo nuestros comentarios, pues lo hagamos de una forma continua, ¿no? He visto que algunos dicen, mi primera aportación, mi segunda aportación, mi tercera aportación, pero en el momento en que yo reviso sus comentarios de la primera aportación, saltan a la tercera, ¿no? Entonces sí lleven un buen control de los comentarios que van generando para que no les falte ninguno. Sí, es importante que, por ejemplo, cuando ustedes den un primer comentario, pues argumenten qué eventos históricos o sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y cómo se reflejan actualmente, ¿no? Entonces, aquí echen mano un poco de lo que aprendieron en estas 3 semanas anteriores para poder responder. En la segunda nos dice que repliquemos la aportación de algún compañero, es decir, que hagamos un comentario, ¿no? Entonces, puede haber comentarios que vayan un poco también con lo que yo creo que es identidad, puede haber algunos comentarios que difieran muchísimo de lo que yo creo, entonces eso pues nos hará enriquecer más nuestro foro. Y sobre todo también cuando nosotros vayamos a hacer una pregunta, que es el tercer punto que tenemos que tocar al hacer preguntas, siempre realicémoslas, pero primero nos debemos dirigir de manera directa a nuestro compañero. ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal María? ¿Qué tal Mercedes? Etcétera. No solamente decir, ¿qué tal compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal compañera? No, tienes que hablarle directamente por su nombre, ¿sí? Después, antes de hacer una pregunta, procura hacer una aportación a lo que tu compañero ha mencionado. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Pero que sea amplia, ¿sí? Que sea propositiva. Y ya después le puedes plantear tu pregunta. Y debes de estar al pendiente de que ya te haya contestado y procura siempre mantener esa apertura al diálogo para que pues puedan compartir ideas diversas, ¿sí? Y ya pues finalmente pues la elaboración, en la cuarta aportación pues la elaboración de una conclusión acerca de lo que has aprendido en el módulo. Recuerden que pues la historia no es nada más para leerse o no nada más es para consultarse, sino sobre todo es para criticarse, saber qué hay de positivo y qué ha habido de negativo en las decisiones que se han tomado nuestros dirigentes o los personajes que nosotros pudimos apreciar a lo largo de estas semanas, ¿sí? Bueno, no se olviden también reglas de la netiqueta, el hecho de mantener la cordialidad en todo momento, no hacer uso exclusivo de las mayúsculas,
ser claros, concisos, y mantener la coherencia en el momento de escribir, y sobre todo también el hecho de comenzar con un saludo y terminar con una despedida. Bueno, entonces esos son los elementos que considero fundamentales para que ustedes puedan tener un mejor desarrollo. Si nosotros nos vamos aquí a nuestro módulo y vemos en la semana número 4, nuestro foro de integración, pues nos vamos a dar cuenta de que este foro pues también tiene una rúbrica, que ya en muchos de los casos ya les mencioné pues qué es lo que deben de considerar, ¿no? Pero vamos a verla. Esta la pueden encontrar en el punto número 5, que dice cómo participaré en el foro. Van a encontrar esta rúbrica en donde tenemos primeramente los criterios de desempeño, que saben que es el cognitivo, el actitudinal, el comunicativo y el colaborativo, ¿sí? En la primera dice que en el cognitivo debemos de tener las 4 aportaciones para que tengamos el excelente. Después debemos de señalar, dar respuesta a la pregunta detonadora acerca de lo que nos hace ser mexicanos, ¿sí? El realizar las tres réplicas a nuestros compañeros y tener argumentos sólidos. En el actitudinal nos dice que nos debemos de manejar con cortesía y debemos generar opiniones originales con base en lo que hemos aprendido a lo largo de estas semanas. En lo comunicativo debemos ser claros, coherentes y precisos. Yo lo que les sugiero es, como una técnica, es que antes de que ustedes envíen su aportación, pues léanla en voz alta, y de esa manera se van a dar cuenta si es correcto lo que escribieron o le faltan signos de puntuación o no es claro, ¿sí? Procurar no tener errores de ortografía ni de gramática, y sobre todo también estar abiertos a tener una plática o una comunicación interactiva entre sus compañeros. Y ya para finalizar, en el pensamiento crítico, de responder a las preguntas detonadoras y responder también a la importancia que tiene la historia en la construcción de la identidad de nosotros como mexicanos, ¿sí? Vean qué es lo que les he comentado a lo largo del planteamiento de lo que ha sido el foro, pero sí es importante dar un repaso de manera más puntual, y si ustedes tienen alguna duda respecto a esta rúbrica, pues nada más es ir subrayando los elementos que creo que son más sobresalientes, ¿sí? Bueno, pues terminamos con lo que es nuestro foro de integración y vamos a dar paso ahora a lo que es nuestra actividad de evaluación o nuestro proyecto integrador. De momento sigo sin estudiantes en línea, sin embargo, les vuelvo a recordar que es importante que me hagan llegar sus dudas, y dado que no hay un espacio, no hay estudiantes, pues tampoco tengo dudas a las que pueda responder, de tal manera que de manera inmediata pues pasaríamos a lo que sería nuestro proyecto de integración, ¿sí? Bueno, entonces, nos regresamos un poco a lo que sería nuestra página principal, en donde podemos apreciar ahora nuestra tarea integradora de semana número 4, que nos habla acerca de lo que es nuestro proyecto integrador denominado Construcción de la Nación Mexicana. Bueno, y en este módulo, en esta tarea como tal, tampoco tenemos una plantilla, sino que nada más nos están dando las indicaciones para que nosotros lo realicemos. Entonces, de aquí es importante leer a detalle las indicaciones para que sepamos a detalle qué debemos de incluir. Entonces, dice que este proyecto, denominado Construcción de la Nación Mexicana, pues tiene como propósito el identificar los sucesos, ideologías y personajes más destacados en la historia de México. ¿Qué voy a entregar? Que tenga información sintetizada e ilustrada de la historia de México, ¿sí? Bueno, entonces en un momentito más les voy a dar a conocer cómo elaborar una infografía con una herramienta de internet, pero también es importante que sepan que ustedes que en una infografía solamente resaltamos ideas principales, no damos como tal mayor explicación, ¿sí?
Entonces, ¿qué temas va a abarcar la infografía? Las características y personajes de la conquista de México. Si se dan cuenta, este es un tema que abarcará dos subtemas, que son características y personajes. Luego tenemos en el punto número 2 la Guerra de Independencia, en donde abarcaremos causas, personajes y consecuencias. En el punto número 3, las intervenciones extranjeras. Si recuerdan entonces que las intervenciones extranjeras fueron 4. La intervención por parte de los españoles, la intervención por parte de los franceses, la de los ingleses y la de los estadounidenses. Fueron 4 intervenciones y debemos de mencionarlas todas. Las características del porfiriato y los elementos de modernización, ¿sí? Este, las instituciones. Tenemos otro que es el cardenismo y la consolidación del Estado actual mexicano y el otro, la globalización, los tratados comerciales y su implicación en la soberanía de nuestro país. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, para que ustedes pudieran hacer un, una actividad, si se dan cuenta, aquí en la, en nuestro foro una plantilla o infografía que espero que ya la hayan revisado, en donde les señalo para que olviden ninguno, ¿no? Entonces se los estoy dando a conocer aquí en en este foro de avisos mediante un archivo que está de descarga que se llama plantilla de apoyo, ¿sí? Yo ya la descargué, ya la tengo por aquí abierta para que podamos darle seguimiento. Entonces, si se dan cuenta, esta es una plantilla que la dejé en Word para que ustedes la puedan editar. Solamente es como apoyo y para que ustedes antes de realizar su infografía, pues ya tengan todos los elementos que van a ocupar para posteriormente ya generarle un diseño. Entonces, aquí tenemos todos los temas que tenemos que abarcar: la conquista de México, la guerra de independencia, las intervenciones extranjeras, el porfiriato, la Revolución Mexicana, el cardenismo, la globalización y la bibliografía, ¿no? Y tenemos también aquí en este caso los subtemas que vamos a tener que desarrollar en cada uno de ellos. Por ejemplo, en la conquista de México, las características y personajes; en la guerra de independencia, las causas, personajes y consecuencias; en las intervenciones extranjeras, España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra; en el porfiriato, las características y el proceso de modernización; la Revolución Mexicana, personajes e implicaciones; el cardenismo, las características; la globalización, los tratados comerciales y la implicación con la soberanía nacional. Entonces vean que ya están todos estos espacios. Bueno, y así, y ya tengo las ideas principales. ¿Qué es lo más destacado? Con que ustedes me hagan referencia a dos ideas principales de cada uno de estos puntos es más que suficiente. Recuerden que aquí no damos mayor explicación. Y también, sobre todo en este aspecto, es importante también que ustedes no expliquen nada, sino nada más hagan mención en pocas palabras, ¿sí? Recuerden que también es importante que ustedes agreguen imágenes alusivas, tomando en cuenta de que pues, también son un referente para este material de infografía, ¿sí? Bueno, entonces, este espacio es para que ustedes, este documento es para que ustedes lo llenen previo ya a la realización o al diseño de lo que sería su material final, ¿sí? ¿Qué podemos utilizar para poder hacer esto? Yo les sugiero que utilicen la página de Canva, canva.com. Aquí está en la plantilla también les dejo la página, o también pueden utilizar la de Visme, visme.com, pero con Visme con V. Sí, entonces, que son páginas que creo que son bastante buenas para realizar infografías. ¿Dónde vamos a obtener la información? Si me voy yo, por ejemplo, al tema de la conquista de México, todo ello lo voy a obtener de la semana número 1 de tendría que leer mi documento, tendría que irme a esta parte de aquí, que sería la semana número 1, y tendría que leer, pues, la caída de Tenochtitlan, también, y el de los enfrentamientos y alianzas.
Entonces, la caída de Tenochtitlan, aquí está el video, y también tenemos, aquí está, los enfrentamientos y alianzas, ¿sí? Como tal, no tenemos una tarea en donde hablemos específicamente de estas características. Quizá lo que podemos utilizar más para poder llenar estas tablas, pues pudiera ser nuestra tarea número 1, que se llamó del México prehispánico, en donde analizamos las áreas culturales también y también algunas culturas mesoamericanas, ¿sí? Bueno, si nos vamos al punto número 2, que habla acerca de la Guerra de Independencia, esto nosotros lo podemos ver en la semana también número 2, en la actividad número 3, que se llamó de la independencia. A ver, en la actividad número 3, que se llamó de la independencia a la República restaurada. Sí, entonces en la Guerra de Independencia ustedes colocaron una tabla, hicieron una tablita que podemos ver, que en donde vemos a la ideología, los principales personajes y la trascendencia. De aquí pueden obtener ustedes su información para poder identificar estos elementos, ¿no?, que nos está solicitando, que es causas, personajes y trascendencia. ¿Sí? Bueno, si pasamos entonces eh, si nos regresamos un poco al archivo, tenemos el tema de las intervenciones extranjeras. Este lo podemos nosotros encontrar en la semana número 2. Tendríamos que analizar entonces este tema que tenemos por aquí, que está en el recurso de la semana, intervenciones extranjeras, en donde vamos a encontrar a los 4 países que les menciono. Entonces, no nada más es el hecho de que ustedes ven en la infografía que nos intentaron conquistar 4 países, ¿no?, sino que ustedes también den algún detalle de cada una de estas guerras. Si nos pasamos al siguiente aspecto, habla acerca del porfiriato. Esto también nosotros lo tenemos en una tarea, fue la tarea número 4 de la semana número 2. Esta tarea se llamó del porfiriato y aquí llenamos una tabla de los aspectos políticos, económicos y sociales, los elementos de modernización y las características de la desigualdad. Tomen como referencia su tarea para obtener los elementos más destacados. Recuerden que tienen que obtener las características y también elementos de modernización, ¿sí? Si nos vamos ahora al tema de la Revolución Mexicana, lo estuvimos viendo en la unidad número 2. Aquí nos vamos a la unidad número 2, en donde podemos ver la Revolución Mexicana. Tenemos un documento en PDF que descargar para poder analizar esta información. Entonces, aquí van a identificar los personajes y las implicaciones. Si nos vamos ahora al tema del cardenismo, no me vuelvo a regresar. Si nos vamos al tema del cardenismo, también en la semana número 3 tuvimos nuestra tarea de semana 5, de la cual te estuve dando una pequeña retroalimentación, en donde en la primera tabla, perdón, en la primera pregunta nos dice que desarrollemos las características económicas y sociales. De aquí pueden ustedes obtener esas características. Cuando hablamos acerca de la consolidación del Estado mexicano como tal, pues nos referimos a ese momento en que nosotros como país pues pudimos ser totalmente independientes, y nos dio forma, ¿no? Y en esto lo podemos nosotros ver en la tarea en la tarea número 4, en donde encontramos algunas preguntas. ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? ¿Y cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Entonces, si ustedes no estuvieron bien en estas 2 preguntas, tomen en consideración la retroalimentación que les hice y sobre esa retroalimentación, investiguen un poquito más para que puedan dar una respuesta correcta a esta. En la
que fue la actividad número 6, hablaron acerca de lo que fue el tema de la soberanía nacional, del comercio exterior y y de la globalización. Entonces, de ahí, pues, de esa reflexión que ustedes hicieron, pueden obtener estos conceptos, qué son los tratados comerciales. Y aquí compartieron en la tarea número 6, que si lo podemos ver, a ver, vamos a entrar a la tarea número 6. En ese link ustedes van a encontrar pues información referente a la vulnerabilidad de nuestra autonomía nacional, tomando en cuenta que comerciamos con naciones mucho más poderosas, ¿sí? Entonces, ese link lo encuentran en la tarea número 6 para que lo analicen y está dentro de las indicaciones aquí en esta parte de cómo lo realizaré y es este que tenemos en color morado y que les estoy marcando. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería con relación a la... Ahora, yo quiero ya empezar, pues solamente una vez que yo ya haya hecho el llenado de mi tablita, voy a reflexionar acerca de cómo el conocimiento de vida. Aquí deben de ser un poquito, este va a ser nuestro foro de integración, en donde debemos nosotros hablar acerca de lo que nosotros vemos, cómo es nuestra sociedad. Hoy vemos que tenemos mayores derechos, que tenemos una constitución ya totalmente establecida, tenemos instituciones que velan por los derechos humanos, tenemos también pues leyes en diversas materias, en lo laboral, en, en materia de seguridad, en derecho civil, en derecho penal, etcétera, ¿no? Nuestra sociedad ha cambiado, tenemos infinidad de leyes, gozamos de los beneficios de los movimientos sociales, pero también hablar acerca de aquello que nos da identidad, ¿sí? Las razones por las cuales son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas, revolucionarios y movimientos sociales. O sea, aquí es reflexionar acerca de lo que pretendían los grupos independentistas. ¿Qué querían los grupos independentistas? Liberarnos del yugo español, ¿no? Tener un sistema de gobierno de tipo democrático. ¿Qué querían los revolucionarios? Pues tener mayores derechos y que estos se establecieran en nuestra constitución. Y los movimientos sociales que surgieron en este siglo, pues también pretendían el reconocimiento de derechos, pero también la búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que estas ideologías o esos fines que tuvieron la independencia o la revolución siguen vigentes o aún no? ¿Sí? Tomando en cuenta de que hoy en día pues seguimos teniendo personas que viven sin derechos laborales, hay otras personas que pues son discriminadas, tenemos personas que siguen viviendo hasta en una situación casi de esclavitud, tenemos bastantes retos que vencer, ¿no? A la fecha y todo ello pues se siguen habiendo manifestaciones, marchas, en donde pues los reclamos pues continúan y aún a pesar de que nosotros tengamos reconocidos nuestros derechos en un ordenamiento máximo, ¿sí? Bueno, entonces pasamos entonces a lo que sería nuestro diseño en nuestra infografía. Bueno, les decía que hay una página que a mí me parece muy buena, que es canva.com. Entramos a ella y ya estamos ahí. Podemos nosotros loguearnos o ingresar con una cuenta de correo electrónico. Yo en lo personal siempre ingreso, pero con mi cuenta de Facebook, entonces no he tenido ningún problema. Puedo entrar de una manera rápida y como ya me he registrado en una ocasión anterior, pues ya nada más lo único que le coloco, pues es el comenzar a trabajar, pero directamente logueado con Facebook. ¿Sí? Entonces, ya una vez que nosotros entremos aquí a la página de Canva, podemos ver aquí su entorno y ya nos da la opción de que nosotros podamos elegir cuál es el diseño que queremos. A ver, vamos a esperar un poquito a que cargue el entorno para que lo podamos ver, ¿sí? Aquí tenemos, entonces, lo que alcanzamos a apreciar de momento es que ya nos aparecen estas partes, la presentación, queremos hacer una infografía, un póster, una gráfica, un logotipo, un post de Instagram. Entonces,
aquí nosotros vamos a elegir la parte de infografía. Bueno, a ver, esperamos déjenme refrescar la imagen para que podamos nosotros, para que podamos, para que pueda funcionar de una mejor manera. Bueno, estamos en espera de que cargue, pero bueno, mientras en ello, pues procuren ustedes ya tener, cuando ya vayan a hacer su diseño, procuren ya tener listo todo lo que van a ocupar, ya llenado la plantilla que les compartí con la información más importante y sobre todo también algunas imágenes en esta parte en esta parte de los, de la infografía, pues ya procuren ya tenerlas descargadas en un archivo para que ya después ya nada más las suban, ¿sí? En lo que descarga, pues podemos nosotros ir revisando también la rúbrica de esta tarea, en donde podemos ver también los criterios o las características. A ver, déjenme buscarlo. Aquí la rúbrica, que la puedan ustedes visualizar en formato de PDF, en donde pues vamos a identificar también elementos que ya les mencioné, pero que no estaría de más volver a recapitular, ¿sí? Entonces, en el aspecto cognitivo, pues es cumplir con todos los elementos, ¿no? Elaborar la infografía, desarrollarla de forma clara, ponerle un título, descargar el documento Construcción de la Nación Mexicana y en el formato escribir una conclusión de mínimo 10 renglones. Bueno, que como tal no he visto que tengamos una plantilla, pero a ver, veamos. Aquí está. Ah, miren, aquí está. Ya la encontré la plantilla. Entonces, veamos esa plantilla en donde ustedes me van a agregar ya su información. Entonces, si hacemos un pequeño análisis, lo primero que nos pide es que nosotros agreguemos aquí el que comencemos señalando el por qué son vigentes o no las ideologías de los grupos independentistas revolucionarios y posteriormente pegar nuestra liga de nuestra infografía para poder, para que yo pueda accesar. Recuerden siempre que es importante que ustedes antes de que me envíen su trabajo verifiquen que la liga funcione y que no me pida permisos adicionales. ¿Sí? Entonces, para ello, pues procuren siempre, antes de enviarla, terminar su sesión, ya sea de Canva o de OneDrive o de Google Drive, donde subieron su infografía, y posteriormente, toda vez que ya hayan cerrado su sesión, pegar en el navegador el link y si ustedes lo pueden observar de forma correcta, pues ya me lo pueden compartir. Si les pide algún permiso, realicen la corrección, el ajuste correspondiente para que no tengan ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver si ya vamos a seguir haciendo una revisión de lo que era la rúbrica, que ya la teníamos por aquí. Después, comentar de forma clara las razones por las cuales son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas y revolucionarios y copiar el documento, copiar la liga de la infografía. ¿Sí? En el actitudinal nos dice que utilicemos tecnología para atender al trabajo, aplicar la totalidad de las instrucciones, utilizar correctamente el espacio destinado para el envío de la plataforma y hacerlo dentro del tiempo y forma correspondientes, organizar la información de manera clara y coherente y precisa, atender a una comunicación de las reglas de la etiqueta, no tener errores de ortografía. Y si hablamos del pensamiento crítico, comprender y profundizar acerca de la importancia de los hechos históricos, distinguir la importancia de los movimientos armados y consecuencias que tuvieron, y discernir sobre las características de la globalización e implicaciones de los diversos y tratados comerciales. ¿Sí? Bueno, entonces veamos que estos puntos ya se los expliqué hace un momento, pero bueno, es importante que ustedes también no olviden darle una revisada siempre a la rúbrica, ¿sí? Bueno, nos regresamos aquí a Canva, no ha cargado muy bien, a ver, vamos a ver, ya está. Entonces tenemos aquí, damos un clic en el apartado que dice infografías.
Una vez que nosotros ya estemos aquí en el diseño de infografías, tenemos que elegir una, la que nosotros consideremos que va más acorde a lo que nosotros queremos, ¿sí? Y entonces a partir de ahí, ya en la plantilla, pues empezamos nosotros a diseñar. Bueno, a ver, aquí nos están mostrando varios diseños. Mi internet está un poco lento, no carga de una manera rápida, pero bueno, esperemos que eso no sea impedimento para poder hacer nuestro trabajo. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya están apareciendo aquí eh, algunas plantillas de las que podemos hacer uso. Por ejemplo, si yo quiero esta, a ver, la voy a acercar un poco para que podamos eh, hacer la edición. Aquí está. Bueno, quizá lo primero que tendría que hacer sería cambiarle el nombre. Pues yo le pondría breve historia de México. Recuerden que ustedes también le tienen que poner un nombre. Proyecto integrador o no sé. Aquí arriba a lo mejor, pues para no perder este espacio, pues le pongo mi nombre. Y ahora sí, bueno, tenemos nuestros siguientes espacios, ¿no? Si aquí pudiera ser mi primer tema, que sería el de la conquista de México, características y personajes. Y aquí, pues pondría en este espacio, primeramente, pondría lo primero que agregaría serían características y aquí pondría todo mi texto que correspondería a este apartado y después pondría personajes, ¿sí? Okay. Después de ello, pues pudiera poner alguna imagen alusiva. Aquí hay una parte que son de elementos para cargar, entonces es importante que nosotros los pudiéramos agregar. Aquí pues, es subir archivos. Si se dan cuenta, creo que ya me carga algunos que yo he subido anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen de internet que nosotros queramos, después subirla, arrastrarla nada más del archivo donde la tenemos y agregarla en este espacio. Y después ya nada más únicamente lo que tendríamos que hacer sería arrastrar nuestra imagen y llevarla hasta la infografía. Y eso sería todo. Ya, si se dan cuenta, pues ya es algo demasiado sencillo para que nosotros la podamos agregar. Elimino la imagen que ya está prediseñada aquí, la hago de un tamaño mucho más pequeño y después la llevo al espacio que yo quiero ocupar. Vean, entonces, ya tengo la primera parte. Ya ustedes hacen su llenado de las características y personajes con lo que ustedes vayan, las características principales que ustedes hayan obtenido, ¿sí? Vamos a hacer un último, Guerra de Independencia, causas, personajes y consecuencias. Guerra de Independencia, puedo colocar primeramente causas, personajes y las consecuencias. Si ustedes consideran que estas líneas, por ejemplo, son muy, se pegan mucho a su trabajo, pues pueden eliminarlas. Y de esa manera van a tener mucho más espacio. Ya aquí está.
Bueno, aquí está ya acomodado. Elimino la imagen y ahora voy a tener, quiero poner otra imagen. Ya nada más lo único que hago es jalar, hacer a un tamaño moderado la imagen que requiero y después solamente acomodarla en el espacio deseado. Bueno, y de esa manera voy a ir haciendo cada uno de mis temas, ¿sí? Entonces, ya terminé este y ahora continúo con en el siguiente punto. Y así sucesivamente con toda la información. Por eso les decía que es importante el hecho de que vaya yo ya teniendo toda la información, porque si estoy haciendo a la par el diseño de mi infografía y a la par estoy investigando, bueno, entonces me voy a tardar muchísimo. Ya nada más si yo ya tengo toda la información importante que voy a utilizar, entonces, y ya nada más lo único que a lo que me voy a dedicar, pues es al diseño, ¿sí? Después, ya ustedes pueden descargar su infografía, ya sea que me puedan compartir nada más el archivo. Por ejemplo, aquí hay un botoncito que dice compartir. Pueden ustedes compartirlo o en este caso pueden descargarlo en la versión gratuita, porque hay otras que sí son para pagar. Entonces, aquí es importante que solamente sean la versión gratuita, o sea, no tampoco requiero una super calidad, pero sí que al menos pues se note que el trabajo y el esfuerzo que ustedes hicieron. Ya después de haberlo descargado, lo pueden subir a OneDrive o Google Drive. Creo que la mayoría de ustedes ya no tienen problema con ello, puesto que en módulos anteriores también les han solicitado compartir links, y ya ustedes nada más hacen el envío, ¿sí? Bueno, pues creo que con eso pues estaríamos abarcando la totalidad de aspectos que tenemos para esta semana, pero recuerden que sí es importante que ustedes me hagan sus entregas de una manera anticipada para que cualquier cambio que tengan, pues tengan también y al recibir la retroalimentación, pues puedan hacer algún ajuste en caso de ser necesario, ¿sí? Bueno, pues bueno, pues entonces no me resta más que decirles y recordarles que es importante que esta tarea pues sí me la envíen con un poco más de anticipación, tomando en cuenta pues que es el trabajo que tiene mayor valor de sus actividades que van a realizar. Como les mencioné, para que yo también tenga el tiempo de revisarla, de enviarles algún comentario y si es necesario que ustedes hagan algún ajuste, pues lo hagan, pero dentro de la semana correspondiente, tomando en cuenta de que una vez que termine la cuarta semana, ya no hay extensiones de tiempo por motivos de cierre de módulo. Quizá el detalle que más me he percatado de errores al realizar esta tarea es que los links a veces no funcionan, que me comparten un link en día domingo, me envía su tarea en día domingo, reviso la tarea y resulta que el link no abre, ¿no? Entonces, ustedes ya no ingresan a la plataforma, no ven mi mensaje, no ven la retroalimentación. El lunes se dieron cuenta de que de que su link no abrió, que no les pude evaluar la tarea porque o sacaron una calificación deficiente. Entonces, sí es importante que ustedes la envíen de forma anticipada para que hagan los ajustes correspondientes, ¿sí? Bueno, pues no me queda más que decirles que tengan una excelente semana, que realicen sus actividades, y no se olviden de que tienen que llenar todos los cuestionarios de nuestro módulo para que puedan pues obtener una calificación satisfactoria, ¿sí? Cualquier duda o comentario, acuérdense, estoy para servirles y es importante sobre todo también que una vez que ustedes reciban su retroalimentación, de su foro integrador y que yo les envíe mensajito de término de actividades o de que ya terminé de evaluar las actividades, ustedes realicen una captura de pantalla o tomen evidencia de lo que es su portafolio de evidencias para que puedan tener puedan tener pues ya alguna evidencia, perdón por la redundancia, puedan tener alguna evidencia
de la evaluación, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo. Que tengan una excelente noche y cualquier duda estoy para servirles.